Hola de nuevo, yo soy Michael y en esta lección 23 vamos a iniciar la parte C del taller. Sugerencias para el proceso de implementación de las mejores prácticas para conseguir trabajo. En la serie de videos que conforman la parte A de este curso en línea, hemos visto la teoría detrás de las mejores prácticas para conseguir trabajo. En la parte B nos enfocamos a los elementos relacionados con el uso de los relatos en nuestras entrevistas de trabajo e incluimos algunos otros pequeños temas. En la parte C vamos a hablar de las sugerencias sobre cómo implementar las mejores prácticas para tus procesos de búsqueda de trabajo. Vamos a comenzar con la piedra angular que dispara todo el proceso de preparación. Como punto de partida es importante repasar cuál es nuestro objetivo al finalizar el curso en el cual estamos participando. Y consiste en saber cómo, 1. Preparar mis currículum vitae personalizados. Esos que van a ayudar a captar la atención del reclutador para que nos invite a participar en las entrevistas. Vamos a saber cómo preparar mis cartas de presentación, el documento que usaremos para enviar nuestro currículum vitae a las empresas. Debo de aprender cómo desarrollar mi discurso de presentación. ¿Quién soy yo? Es importante saber cómo desarrollar respuestas para las preguntas generales que nos harán en las entrevistas. Y asimismo, desarrollar respuestas para las preguntas basadas en competencias. Esas donde te dicen, platícame de alguna situación en la cual, puntos suspensivos. Necesitas saber cómo desarrollar respuestas para las preguntas capciosas que te van a hacer. Y por último, desarrollar las preguntas que tú o yo haríamos al entrevistador al participar en esas entrevistas. La gran mayoría de las personas que inician un proceso de búsqueda lo primero que hacen es toman su currículum vitae, lo actualizan y lo empiezan a mandar cuando detectan vacantes que les interesan. Tenemos que aprender a comenzar con las competencias laborales requeridas. Recordarás que hablamos que una de las cosas que podemos aprender de los vendedores profesionales es calificar. Por ahí es donde tenemos que comenzar. Tenemos que averiguar cuáles son las competencias laborales que requiere el puesto. Y una vez que tenemos eso, podemos desarrollar los otros elementos. Quiero repasar los otros elementos que requieren de esta información para poder presentarla y prepararla profesionalmente. Por supuesto, contestar preguntas basadas en competencias que está arriba del lado izquierdo. Pues para poder hacer eso necesitas saber cuáles son las competencias sobre las cuales tú vas a tener que hablar. Y obviamente dentro del currículum vitae vas a necesitar preparar un enunciado personal, lo que algunas personas llaman el resumen ejecutivo. Pero para poder prepararlo profesionalmente tienes que hacer referencia a las competencias. Y obviamente al tener eso entonces ya puedes personalizar tu currículum vitae. Y al tener tu currículum vitae personalizado necesitas trabajar en tu carta de presentación. Y ahí también vas a requerir información con relación a las competencias laborales requeridas. Y sí, vas a necesitar tener esa información para generar las mejores respuestas a las preguntas generales que te harán y a las preguntas capciosas que te harán. Y por supuesto, lo vas a necesitar para tu discurso de platícame de ti, ese discurso de presentación personal. Pero todo eso, para hacerlo bien, comienza con las competencias laborales requeridas. Y por eso yo he estructurado una forma de implementación tomando eso en cuenta. La parte A, en términos generales, lo que te estoy pidiendo que hagas es investiga y demuestra tus competencias y logros más importantes. Vamos a comenzar por ahí, porque esa información nos va a servir para todo el resto del proceso de preparación. En la parte B, ahora sí, elabora tu presentación personal. Currículum, discurso de presentación, cosas de ese tipo. En la parte C, prepárate a contestar las muchas preguntas que te van a hacer. Pero esto básicamente lo que nos presenta es el orden de trabajo. Veamos en detalle a qué me refiero. En la parte A, donde investigas y demuestras tus competencias y logros más importantes. Primero, califica qué competencias requiere el puesto. Punto número 1. Cada puesto es diferente y cada puesto requiere competencias diferentes. Cuando identificas un puesto que te interesa, primer paso es califica las competencias que requiere el mismo. Punto número 2. Cuando ya sabes qué competencias tienes que demostrar,
Realiza un proceso de introspección e identifica las experiencias que requerirás relatar para demostrar las competencias requeridas. Este es un proceso en el cual te tienes que meter en las diferentes etapas de tu vida personal y profesional. Y como si fueras un radar, vas a ir seleccionando aquellas experiencias que puedes usar para demostrar esas competencias. Y punto número 3, aprovecha ese proceso de introspección para identificar tus logros más importantes. Recordarás que yo sugerí que si tenías que demostrar 5 o 6 competencias, lo ideal es que encontraras unas 10 o 12 experiencias. Y entonces el siguiente paso es tomar ese conjunto de experiencias y analizarlas a fondo para identificar cuáles son las experiencias que vas a usar finalmente. Nuestra meta, como hemos dicho, es tener una experiencia para cada competencia. Y para seleccionar entre todas las experiencias para identificar cuáles son las mejores, vamos a usar la matriz de talentos que tú ya conoces. Y ahora sí, ya que sabemos cuáles son las competencias requeridas y cuando ya hemos identificado las experiencias que vamos a usar, necesitamos elaborar nuestros relatos para demostrar nuestras competencias y nuestros logros más importantes. Y para eso vamos a usar la estructura que ya hemos visto, que es la STAR, la STAR. Con esto en la parte A ya hemos dado un avance enorme. Ya sabemos lo que está buscando el empleador, ya identificamos nuestras fortalezas y ya preparamos cómo vamos a relatar esas experiencias que hemos tenido. Con esto pasamos a la parte B, donde hablamos de elaborar tu presentación personal. Yo creo que en este momento el punto número 1 más importante es investiga la empresa. Métete a internet y consigue la información básica que vas a necesitar tú para contestar algunas de las preguntas que te van a hacer más adelante. Cuando tengas esa pequeña investigación, ahora sí, actualiza tu currículum vitae básico, ese que te va a servir para en un momento dado elaborar los currículums vitae personalizados. Y partiendo de ese currículum vitae básico, ahora desarrolla tu enunciado personal e intégralo para formar tu currículum vitae personalizado. A algunas personas les gusta llamarlo enunciado personal, otros resumen ejecutivo. Las palabras no importan, lo que importa es lo que pongas ahí, la información que contenga. Ya que tengas tu currículum vitae personalizado, prepara tu carta de presentación. Y teniendo los currículum vitae personalizados y tus cartas de presentación, ya puedes empezar a enviar tus solicitudes a las diferentes empresas que han publicado vacantes que te interesan a ti. Y por último, prepara tu discurso de presentación general. Este lo vas a necesitar ya que estés en las entrevistas. Pero, como siempre, tu discurso de presentación personal tiene que tomar en cuenta las competencias que está requiriendo el puesto. Y con esto, ahora sí ya puedes pasar a la parte C. Prepárate para contestar preguntas. Estudia y contesta las preguntas generales. Trabaja en ese anexo que te he proporcionado, que pudiste descargar de este curso. Analiza pregunta por pregunta y desarrolla las mejores respuestas siguiendo la metodología que te sugerí. Esas no tienes que memorizártelas. Lo que tienes que saber es qué vas a contestar. Y con las habilidades que vas a ir desarrollando de hablar en público, las vas a poder contestar con mucha fluidez y con seguridad personal. El siguiente paso es repetir el proceso para las preguntas capciosas. Esto no se te olvide. Hay muchas personas que en un momento dado, cuando les pregunto ¿cómo te fue en la entrevista?, me dicen, fíjate que muy bien, nomás que se me olvidó la pregunta, platícame de tus debilidades. Y realmente no supe qué contestar. Es una pregunta lógica que te van a hacer. Y no cuesta nada de trabajo desarrollar una respuesta. Siguiendo nuevamente la metodología que te presento en las lecciones sobre preguntas generales y preguntas capciosas. Y antes de terminar, trabaja en desarrollar las preguntas que tú vas a hacer al representante de la empresa. Recuerda que esa es una de las oportunidades más grandes que tienes para diferenciarte, para que en un momento dado, cuando todos los entrevistadores se sientan para evaluar los candidatos, en la mente de ellos tú ya vayas como el candidato preseleccionado. Y por último, te sugiero no se te olvide, prepara pequeños relatos sobre tus puestos anteriores. Como he mencionado, si en un momento dado tuviste la oportunidad para
trabajar para una empresa importante, vamos a decir Apple, es posible que te pregunten, platícame de tu experiencia en Apple, ¿cómo te fue? Nuevamente, evita tener que improvisar. Selecciona los puestos más importantes o las empresas más importantes o que le pudieran interesar a esta empresa por su giro y prepara un pequeño discursito de cómo lo puedes contestar. Obviamente, en cada etapa de preparación, te sugiero que vuelvas a ver las lecciones en video que corresponden a cada elemento. Y para facilitarte esto, he elaborado un pequeño PDF que puedes descargar, en donde puedes ver la correlación de las lecciones de taller con cada uno de los elementos que hay que preparar. Eso te va a facilitar identificar el tema y ver qué lección tienes que volver a ver. Descarga ese archivo para facilitarte el trabajo. Ahora, algunas personas me preguntan, bueno, ¿cuántos mini discursos debo de preparar para un taller? Yo te sugiero que en logros por lo menos identifiques 2. Es raro que te pidan más de eso. En las respuestas a preguntas basadas en competencias, identifica cuáles son las competencias que están buscando y para cada una de ellas prepara el relato de una experiencia. Y las experiencias de trabajos anteriores, las que sean más relevantes. Puede ser que ni te pregunten de eso, pero más vale prevenir que lamentar. Recordatorio, este proceso a seguir te preparará para postularte a un puesto específico. Si decides postularte a más de un puesto diferente, debes de repetir el ejercicio adecuándolo a los requerimientos de cada puesto. Esto puede requerir que necesites trabajar en otras competencias laborales adicionales. Es un poco de trabajo adicional. Quizás a la hora de la hora, si te estás postulando a varios puestos, necesites poder demostrar un total de quizás 10, 11, 12 competencias, a lo mucho. No es difícil. ¿El proceso de preparación es laborioso? Sí, por supuesto que lo es. Sin embargo, no se te olvide el principio universal que rige la vida. Si sigo tomando las mismas acciones, seguiré obteniendo los mismos resultados. Si quieres mejorar tus habilidades para contratarte con una buena empresa, aprovecha y desarrolla las habilidades necesarias, a pesar de que requiera trabajo. Con esto terminamos este video en donde hablamos de la piedra angular que dispara todo el proceso de preparación. Como siempre, agradezco el tiempo que hayas dedicado para ver esta lección y nos vemos en la próxima.